palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Buscando el último capítulo de esta carta a los Hebreos, y hoy vamos a ver desde el capítulo 13, del versículo 1 hasta el versículo 6. Luego que leamos y oramos, mantengamos nuestras Biblias abiertas para ir siguiendo el texto que vamos a ver el día de hoy. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 6. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos estás regalando, por todo lo que hemos recibido ya durante esta reunión. Te pedimos ahora por este momento de la exposición bíblica que abra nuestro entendimiento para comprender las verdades que tenemos aquí y en las implicaciones prácticas que se nos dan, para que podamos creerlas y ponerlas en obediencia, en práctica en nuestras vidas, y así los que estemos aquí podamos crecer. Ayúdanos en este tiempo, que podamos enfocarnos y estar atentos para recibir tu palabra con mansedumbre, para que de esta manera tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Pido y ruego tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Perseverancia y obediencia van de la mano. Una de las realidades concretas respecto a los cristianos es que por lo general aquellos que son fieles y que no abandonan el camino a pesar de las aflicciones que pasan, no solo han mostrado un testimonio bueno respecto a la perseverancia, sino también a la par en su obediencia. O sea, un creyente fiel no solo muestra frutos de seguir adelante, sino que además los complementa con una obediencia fiel, aunque imperfecta obviamente, a los mandamientos de Dios. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque para ellos, para los cristianos, como dice el título de hoy, perseverancia y obediencia van de la mano, no se desligan. Eso generó para el mundo del primer siglo un testimonio que, aunque muchos lo menospreciaban, no lo podían negar. Esto es así, ¿no? Es la luz que alumbra las tinieblas. Por más que algunos lo rechacen, no pueden dejar de ver esa luz que está ahí presente. Por ejemplo, un erudito, un comentarista, habla sobre la siguiente historia que ilustra esta verdad, la cual bien tranquilamente podía ser relacionada con la audiencia original. Escuche lo que él ponía. Cuando en el siglo I, Plinio el Joven, un famoso escritor de Roma, informó al emperador Trajano, un emperador bastante complicado de aquella época, sobre los cristianos, Plinio escribió lo siguiente, decía acerca de los cristianos: se obligan por un juramento a no cometer ningún delito, a evitar el robo, el hurto o el adulterio. Nunca rompen su palabra ni se niegan a entregar un depósito cuando les piden el reembolso. Esto es algo real, algo escrito de aquella época. Aunque, dice este autor, aunque estaban buscando una acusación contra ellos, este escritor se vio forzado a caracterizarlos como personas que no cometían delitos y que pagaban sus deudas. A gente que vivía la piedad. Ahora, el autor de la carta viene animando a sus oyentes a perseverar en la fe. Para eso destinó gran parte de la carta a resaltar la superioridad del Hijo, de Cristo. ¿Para qué? Para que comprendieran lo absurdo y horrendo que sería abandonar el camino volviéndose a la vida religiosa anterior de la cual provenían. Pero aunque fue presentando varios aspectos doctrinales que debían entender,
De ninguna manera el autor viene haciendo, y hoy tampoco lo vamos a ver en este pasaje, a desligar a la perseverancia con la necesidad de obedecer al Señor. Como decimos, van de la mano. ¿Por qué ve él esto importante de hablar acerca de la obediencia y de los mandamientos? Porque en el riesgo justamente de querer tomar una solución alternativa para aminorar las luchas que estaban padeciendo, un error de la audiencia original podía ser continuar afirmando de manera abierta la fe, pero solo de una manera superficial. Podían llegar a ser cristianos de la boca para afuera y en la práctica o volverse al judaísmo o incluso medio amoldarse al mundo pagano de su época. Podía pasar eso. Por eso es que eran tan útiles los mandatos de esta sección. Son como un llamado de alerta, son como que quiere llamar la atención. Si querían perseverar en la verdad, debían obedecer de verdad. No se puede separar. Porque una situación es solo decir que se es cristiano y otra, la correcta según la Biblia, es que eso se vea reflejado en una vida que persevera fielmente y obedece rectamente. Así que te animo a seguirme con atención, porque estoy seguro que este sermón puede ser de edificación para tu vida como lo fue en su momento para la audiencia original. El tema del sermón es el siguiente: para perseverar en la fe debemos obedecer al Señor en áreas prácticas. ¿Cuáles son? Bueno, el pasaje presenta 5 de ellas, las cuales vamos a ver hoy. ¿Estamos bien? ¿Venimos bien con el tiempo? Vamos a ver entonces la primera de las áreas prácticas. La primera área práctica la tenemos en el versículo 1, es el amor fraternal. El pasaje comienza con un mandato directo, dice versículo 1, permanezca el amor fraternal. Como iremos notando a medida que avanzamos en este pasaje, en cada sección nos encontramos con un pedido que se le hace a la audiencia original, pero que claramente podríamos, y creo yo también deberíamos, tomar para nosotros en este tiempo. Por otra parte, también es interesante notar que aunque los pedidos que se hacen son diversos, todos son, podríamos englobarlos en todos de índole moral, o sea, apuntan al comportamiento del creyente, a su santidad. Y eso está bien, hermano, porque si queremos perseverar, debemos cada día ser más como Cristo. Y para ser más como Él, en parte lo vamos a lograr viviendo en rectitud y obediencia a la voluntad de Dios. Eso es en parte ser como Cristo. Nunca se puede separar la perseverancia de la piedad, porque el autor ya lo ha dejado claro en capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dijo él? Que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, tenemos que tener bien en claro esto del comienzo para entonces tener una manera adecuada de pensar en cuanto a la relevancia que vamos a ver en cada mandato. Si no prestamos atención a lo importante que es, de acuerdo a esto, lo vamos a escuchar, pero no le vamos a prestar mucha atención. Ahora, habiendo aclarado esto, repasemos el primer pedido. Se requiere, dice de entrada, permanecer en algo. El término en el original es menó, es la idea de habitar, de reposar, de mantenerse en un lugar. Siendo que el verbo está en presente activo, se entiende que esa acción debe ser constante, continua. Pero además, entendiendo que está en el modo imperativo, podemos afirmar que no solo que debe ser continuo, sino que no es opcional, sino mandatorio para cada creyente. Por eso lo encontramos en modo imperativo. Lo que tenemos ahora que preguntar es en qué se debe permanecer. Bueno, el texto lo dice, en el amor fraternal. La palabra usada por el autor, una palabra que usted conoce, la palabra Filadelfia, amor fraternal, apunta al afecto mutuo que surge entre los creyentes al punto de considerarse unos a otros como hermanos. Este amor especial no les surge a los creyentes de manera natural, sino que es una obra que Dios hace en el cristiano cuando lo salva. Lo capacita, lo prepara, lo habilita para ahora tener un afecto entrañable por otros creyentes, al punto de verlos como su familia. Un poco en 1 Pedro 1:22 vemos algo de esto, dice allí,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ahí está Filadelfia, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios hace la obra, nos capacita, nos habilita para poder ahora andar y permanecer en el amor fraternal. Tal es así, tal al punto es esto así, de que los creyentes se transforman ahora en parte de tu familia más íntima, del momento que ahora estás compartiendo con ellos. Tanto así forman parte de tu vida que estás dispuesto a dar su vida por ellos. Así es. Se trata en esto de ayudar, ¿no? De dar tu vida. Se trata de ayudar entonces a aquel hermano que lo requiere, ya sea de cuidar a aquel hermano que está en debilidad, de apoyar a la otra hermana que está desalentada, de sustentar las necesidades materiales o espirituales, entre muchas otras acciones. ¿Tal como qué? Bueno, tal como pasa en cualquier círculo familiar que se precie como tal. Como en toda familia que se hace llamar familia, que pasan estas cosas. Que hay un integrante que está desalentado y los otros lo ayudan, lo animan. O que alguien está en una necesidad y el resto de la familia lo asiste. Así, por ejemplo, Pablo, mencionando diferentes casos, ¿no? de hermanos que están pasando mal, él da diferentes instrucciones en el texto famoso de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice, también nos rogamos, muy interesante, hermanos, que amonesten, podemos poner ahí a los hermanos ociosos o a los que están en esa situación, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. ¿Ven? O sea, una relación con diferentes hermanos, los cuales requieren diferentes acciones del resto. A ver, si bien somos llamados a amar a todas las personas, el mayor afecto del cristiano, aparte de su hogar, está dirigido a sus hermanos en la fe. Así lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Y qué dice? Y mayormente ¿a quién? A lo de la familia de la fe. Como ya hemos visto durante toda la epístola, si bien la obra de salvación de Dios es individual, el resultado es el llamado al vínculo espiritual colectivo con otros creyentes. Somos llamados individualmente a la salvación, pero para ser parte de un cuerpo, de una familia, de un pueblo, siempre hablando de situaciones colectivas, de un cuerpo, de un grupo de personas. Y de forma especial lo vemos a este tipo de relación, con los miembros en particular de una iglesia local. O sea, si bien somos llamados a amar y tener todo esto que hablamos con las personas en general, es de una manera más particular con los creyentes en general, pero es una manera más particular con los mismos miembros de una iglesia local. Fíjense, lo hemos visto en capítulo 10, versículo 24, 25, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, con todos los creyentes, con todos sí, pero más en particular, fíjense que dice, no dejando de congregarnos. Aquí estamos pensando en un grupo en particular, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que entonces la primera área donde debemos obedecer al Señor para perseverar en la fe se trata del amor fraternal. Esto nos lleva a la duda, ¿qué relación hay entre la perseverancia y este mandato? Bueno, yo pienso que hay una muy estrecha. El Señor ha hecho por nuestras vidas todo lo necesario para que podamos perseverar. Eso incluye el usar a otros que nos ayuden en la carrera que tenemos por delante. Lo acabamos de ver hace muy poquito, capítulo 12, versículos 12 y 13. Fíjense la ayuda que nos tenemos que dar. Decíamos ahí, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tenemos que procurar ver por los que están mal y ayudarlos. Por lo que entonces, hermanos, permanecer en el amor fraternal se vuelve imprescindible para poder continuar hasta el final.
pero mucho más cuando estamos en momentos de luchas y pruebas a causa de ser fieles a Cristo. Si un cristiano por lo general requiere obedecer en andar como una familia, mucho más se precisa atender a esto cuando parte de esa familia están pasando malos momentos. Como hoy les compartía, si bien una familia se construye con cada momento que pasan juntos, son los tiempos de aflicción en los que los miembros se sostienen y apoyan mutuamente los que más los edifican, fortalecen y los hacen crecer como familia. O dicho de otra manera, si bien somos familia, somos más familia en los momentos difíciles, porque ahí se demuestra realmente la familia. Y esto es lo mismo para la iglesia. Claramente lo es. Así también es en cada iglesia local. Un comentarista afirma lo siguiente: en la comunidad cristiana, los hermanos y hermanas se cuidan unos a otros y prevalece un espíritu de amor y afecto fraternal. En un mundo lleno de hostilidad contra la iglesia cristiana, el amor mutuo dentro de la comunidad necesita que se le aliente constantemente. Ahora, ¿cuál parecía ser el problema? Porque por alguna razón se dice esto. ¿Cuál es el problema en el que se encontraba la audiencia original? Uno pienso con el que como iglesia nosotros también podemos lidiar. ¿Cuál? El hecho de que el autor manda a sus oyentes a mantenerse obedientes en esta área probablemente tiene que ver con la realidad de que en momentos de prueba la tentación está en descuidar el amor fraternal. En los momentos de lucha o de prueba, la tentación es querer solo pensar en uno mismo y en nadie más. O sea, por así decirlo, somos familia, preocupémonos por lo demás. A veces, tristemente, en tiempos de calamidad, se puede transformar en un sálvese quien pueda. Pero, hermanos, esa no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere. Y sobre todas las cosas lo sabemos y lo entendemos porque no fue lo que Cristo nos mostró en la cruz. Él se sacrificó para salvarnos. Entonces, ¿cómo no imitar su ejemplo y dar la vida por nuestros hermanos? ¿Se acuerdan el famoso y precioso pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La siguiente área práctica que aparece allí en el versículo 2 es la hospitalidad. El pasaje prosigue presentando un nuevo mandamiento. No os olvidéis de la hospitalidad. En este caso se trata de un pedido de no olvidar o no descuidar algo. Nuevamente, al utilizar el modo imperativo, se trata de una acción que no es opcional, sino que debe respetarse y obedecerse. ¿Qué es lo que no hay que olvidar? El texto resalta la hospitalidad. El término en el original, filoxenia, apunta hacia una actitud benevolente, de ayuda hacia los demás, pero especialmente al extranjero. Se trata de asistir a hermanos que vienen de lejos. Ahora, ¿por qué en aquel entonces era tan importante esta actitud? Bueno, los lugares de hospedaje para alguien que viajaba en aquel entonces regularmente eran de muy mala reputación. No es que había hoteles o tantos lugares como hoy hay. No había así. Los lugares que había eran bastante peligrosos para los viajeros, por lo cual era muy necesario el poder ser recibido de forma bondadosa por alguien de confianza. Pero incluso consideremos otro asunto más. Recordamos que a causa de la persecución que recibían, muchos miembros perdían sus bienes materiales, incluidas sus propias casas. Se quedaban, digamos, por así decirlo, en la calle. Por lo que entonces, que otro hermano de la iglesia le ofreciera hospedaje, se volvía esencial. Ser hospitalario entonces no debe ser algo que debía ser considerado solo por algunos miembros. Todos, de una manera u otra, eran animados a actuar de esa forma. Fíjense que aquí
lo habla de una manera general. Incluso si es un requisito para pastores, usted sabe, en 1 Timoteo 3:2 se menciona que el anciano debe ser hospedador. ¿Había alguno entonces que podía decir, bueno, esto no es para mí? No. Pero además el autor a continuación da una razón respecto a por qué era algo bueno tener en cuenta su pedido. Dice en el versículo que estábamos leyendo, porque por ella, por la hospitalidad, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hay mucha discusión entre los eruditos en cuanto a esto. Algunos, y coincido, consideran que la referencia apunta a Abraham y a un relato que la audiencia original de procedencia judía conocía muy bien, un relato del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 18 se cuenta acerca de que Abraham en esa ocasión recibió con hospitalidad a 3 viajantes. Usted lee ahí capítulo 18, versículo 1 en adelante, de los cuales luego la historia va avanzando y nos enteramos que 2 de estos 3 viajantes, eran ángeles y que el otro era el mismo Dios. Ahora, la duda que podría surgir, ¿no?, de todo esto es, aquí con lo que dice el autor, ¿quiere decir con esto que los cristianos deben procurar hospedar a otras personas esperando que quizás se trate de un ángel? Que voy a decir, bueno, lo recibo a la persona y no sé, la miro a ver si tiene alita, ¿no?, a ver si es un angelito. No creo que sea eso. No creo que sea ese el punto de esta mención. Incluso creo que si revisamos el relato, el de Génesis 18, vamos a entender un poco que justamente leyendo, vemos que luego del trato hospitalario que Abraham hace, él no sabía quién era estas personas, él los atiende con hospitalidad sin saberlo, después luego vamos viendo en la historia que él sabe quién es, pero luego de atenderlos hospitalariamente, se le brinda a Abraham una hermosa promesa allí en Génesis 18. Se le promete que el año siguiente justamente iban a tener el hijo que tanto esperaron. ¿Se acuerda usted toda la historia? Lo que ellos anhelaban. Bueno, es en ese momento, luego de atender al Señor y a estos ángeles, que se le dice, el año que viene va a tener lo que ustedes tanto habían esperado. Ahora, pienso que el punto entonces del autor, entendiendo ese relato, es, con lo que le está diciendo a su audiencia original, es que entiendan el siguiente concepto, que creo que es lo que aquí, por qué da esta razón. ¿Qué está queriendo decirles? Bueno, que al tratar hospitalariamente a otros, si bien se busca bendecirlos con una buena atención, ya que lo necesitan, en muchas ocasiones los que terminan siendo beneficiados son los mismos hospedadores por haber hecho eso. Eso es lo que puedo entender y por qué lo trae a colación, porque justamente pensando en Génesis 18. Y no me resulta extraño, hermanos, hace tiempo atrás nos ha tocado junto con mi familia hospedar a personas que vinieron realmente de muy, muy lejos, bastante lejos. Y quiero decir, hermano, para mi sorpresa, si bien pensaba que ayudarlos iba a ser una bendición para ellos, a la larga notamos que los bendecidos fuimos nosotros. Fuimos muy bendecidos de haber recibido a personas. Ahora, en estas explicaciones nos encontramos con la segunda área práctica en la cual debemos obedecer si queremos perseverar en la fe, la hospitalidad. Ahora, al reflexionar en esta sección, pienso que también es una lucha la que a veces afrontamos, a querer descuidar este asunto, a que otro tal vez sea el que se encargue. No, se comenta que aunque la hospitalidad era muy común en aquel entonces, debido a que había en aquella época gente engañadora, muchos actuaban con desconfianza y recelo con querer ser hospitalarios con la gente que no fuera muy bien conocida. Lamentablemente, como pasaba en aquella época, también hoy pasa. Hay personas que se aprovechan de aquellos que a veces los tratan amablemente. Por ende, en ocasiones a veces nos pasa de sentirnos dubitativos de si tender la mano al extranjero o aquel que está en necesidad y que tal vez no conocemos en profundidad. Bueno, mi pensamiento a partir de este pasaje es que si bien debemos ser precavidos, eso de ninguna manera nos tiene que llevar a cerrar el corazón y dejar de lado la hospitalidad.
Quizás algunos sienten que este concepto no tiene nada que ver con ellos, pero eso no es cierto, hermano. Hay muchas situaciones y momentos en los cuales los conceptos vertidos aquí en esta sección no pueden ser de mucha utilidad y obviamente pueden ser aplicables para tu vida y la mía. Como recién te contaba, hace algunos años hemos tenido la oportunidad, varios miembros de la iglesia, de ser hospitalarios con personas que estaban huyendo de una dictadura socialista de su país. Y ha sido una bendición ser gentiles y poder ayudarles, dándole hospedaje y ayudándolos a establecer en nuestra ciudad. Hemos sido realmente bendecidos en ver eso. Porque me pongo a pensar, ¿no? Para alguien extranjero no es simple dejar su tierra. Entonces, ¿cómo no mostrar la hospitalidad? Pero además pienso que no hay que pensar solo en casos así especiales como aplicar este concepto. Este mismo tipo de actitud se puede mostrar al hospedar a algún hermano de alguna otra iglesia que nos visita. Me ha pasado de tener que viajar y hermanos que me han recibido una hospitalidad preciosa, hermano. Me ha ministrado el corazón ver actitud de personas que ni me conocían y que abrieron su hogar, nos recibieron, nos atendieron, me atendieron de una manera hermosa. Y realmente ministró mi corazón ver su actitud. Pero sin ir más allá, hermano, incluso simplemente al recibir amorosamente a un miembro de la iglesia o un nuevo asistente que tal vez invitaste a tu casa, ¿no? Invitarlo o que vaya y ser hospitalario. O sea, todos se enfocan en lo mismo. Esforzarnos por la hospitalidad mutua colabora en la perseverancia. Como cuerpo, cada muestra de gentileza con el otro es un valor muy fuerte para seguir adelante. Porque ¿quién no recuerda momentos en su vida cuando en medio de aflicciones, una actitud hospitalaria de otro hermano fue algo esencial para no quedarse, ¿no? Para no claudicar en la fe? A veces cuando estuviste mal y fuiste a ver a un hermano y te atendió tan amablemente, con tanta gentileza y eso te animó. Era algo que los creyentes a los cuales fue dirigida la carta debían recordar, pero es algo que cada cristiano también debe pensar, nosotros también. Mi pregunta es, ¿estás siendo hospitalario con otros? ¿La gente se siente reconfortada cuando te visita por tu hospitalidad? La tercera área que tenemos en el pasaje es la compasión por los que están pasando pruebas. Versículo 3, el pasaje prosigue hablando de otra actitud bondadosa, pero dirigido a otro grupo de personas. Versículo 3 dice, acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En este caso el mandato es a no olvidarse o a tener en mente en primer lugar a los presos. Y quizás alguien se pregunte, pero ¿qué tiene que ver la gente en las cárceles? Bueno, si lo consideramos a esta persona en el contexto actual, por ahí nos vamos a terminar confundiendo. Por lo general, los que están en prisión son personas juzgadas y condenadas por algún delito que cometieron. Pero eso sería olvidar el contexto de la carta. Ya hemos visto bastante durante el desarrollo de toda esta carta que en ese tiempo había personas presas a causa de su fe. De eso estaban hablando. Por afirmar ser discípulo de Jesús, por llamar Señor a Jesús, muchos cristianos eran encarcelados, acusados de rebelión contra el gobierno, muchas veces impulsados por los judíos, ¿no? Que no querían a los cristianos, ya que justamente podían hacer eso porque el cristianismo no era una religión aprobada en ese tiempo. Como también comentaba un tiempo atrás, los presos eran personas en aquel tiempo sin ningún tipo de privilegios. Si alguien no los visitaba y les proveía alimento, se morían de hambre. Generalmente también su residencia en prisión no era muy larga, ya que solamente esperaban una sentencia, o liberarlo en algún caso, o si no morir. No eran las prisiones como un método de dar una condena, sino era un momento de estancia y después, bueno, algo se hacía. Ahora, ¿cuál era el ánimo para obedecer este mandato? Dice el texto, como si ustedes estuvieran presos junto con ellos. Esto significaba ponerse al lado de ese hermano y estar dispuesto a... ¿Se acuerdan que hablábamos?
ir a visitarlo podría ser incluso que también la persona que lo visite tenga algún problema con la autoridad. Pero era tomar el costo para ir a visitarlo y ayudarle, entendiendo la prueba tan dura que estaban pasando en ese momento esos hermanos nuestros. Porque imagínense, en un lugar horrendo por su fe y estar ahí sufriendo, tal vez pasando hambre, y la única solución es que vayan otros a verlo. Bueno, el autor dice, como si ustedes estuvieran ahí también, como si estuvieran pasando lo mismo, como si quisieran que otros hicieran por ustedes lo mismo. Un comentarista expresa muy bien acerca de esto lo siguiente, escuche. Los presos dependían de sus parientes y amigos para abastecerse de comida, ropa y para cubrir otras necesidades. Las numerosas referencias de las experiencias de Pablo como preso revelan que sus amigos venían a atender sus necesidades. Por ejemplo, en Hechos 24-23 se nos cuenta de esto. Dice el comentarista, era necesario entonces que se recordara a los presos, de otro modo pasarían hambre, sed, frío y soledad. Escuchen, me parece muy interesante lo que dice aquí. Los viajeros llegaban a la casa de los destinatarios de la epístola y recibían hospitalidad. En contraste con esto, el escritor exhorta ahora, con esta parte, a sus lectores a dejar sus propios hogares, ir a los presos y solidarizarse con ellos. El escritor les dice que cuiden a estos prisioneros como si ellos fueran sus compañeros de cárceles. Demuéstrenles el amor de Cristo ministrando a sus necesidades. Incluso se vuelve muy relevante la solicitud cuando vemos que el mismo Señor habló acerca de esto. Él dijo que quien tenga una actitud como la vista acá, con alguno de los suyos, era como si lo hubiera hecho para él mismo. ¿Se acuerdan? En Mateo 25, versículo 36, Jesús habla con aquellos a los cuales bendice y le dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Y aquí está, en la cárcel y vinisteis a mí. Y fíjense la respuesta de aquellos que son bendecidos. Le preguntan a Jesús o al Señor, ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En segundo lugar, se manda también a acordarse de los maltratados. Es claro que en aquel entonces no solo había creyentes que estaban prisioneros por causa de su fe, sino que muchos otros no habían caído presos, pero sí se encontraban en momentos de dolor y sufrimiento a causa de la persecución. Algunos habían estado presos, pero habían sido liberados, pero sin antes haber sido torturados. Otros habían sufrido y sufrían en ese momento escarnio y la desaprobación de la sociedad que aborrecía a los cristianos. Ya hemos visto mucho acerca de esto. Algunos habían perdido el despojo de sus bienes, de sus trabajos, e incluso sus propias familias judías los habían desamparado a causa de haber decidido seguir a Cristo. Estos hermanos, como dice aquí el texto, habían sido muy maltratados. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad de la iglesia? El estar con ellos, apoyarlos, brindarle ayuda y proveerle lo necesario para que puedan seguir viviendo. ¿Cuál debía ser la manera en la que debían considerar esta exhortación? Bueno, me gusta como lo dice capítulo 13, versículo 13 en la Nueva Versión Internacional. Dice, como si ellos mismos fueran los que estarían sufriendo en sus propias vidas este sufrimiento. Como si vos estuvieras al lado de ellos. Es el mismo patrón que en el caso anterior. Es dejar de pensar en uno mismo y ponerse en los zapatos del otro, haciendo lo que se pueda para que ellos estén un poco mejor y que eso les ayude en que sigan adelante en su camino. En definitiva, una tercera área práctica que los creyentes debían obedecer al Señor si querían perseverar en la fe es la compasión por aquellos que sufren. Yo creo que si obedecemos este pedido, el camino será
más sencillo para todos, porque todos en algún momento vamos a necesitar de esto. Y si todos obedecemos, vamos a poder hacer que el camino de la iglesia sea más sencillo. Ahora, al reflexionar en esta sección, pienso que surge una conclusión muy evidente. Al hablar acerca del amor fraternal, de la hospitalidad hacia los extranjeros especialmente, y de la compasión hacia los que pasan pruebas, en cierta manera se está cubriendo un mandamiento de lo más importante de la Biblia. ¿Cuál es? Vos lo sabés, Mateo 22:39, el amar al prójimo como a uno mismo. Porque cuando amamos de esta manera, dejamos de mirarnos a nosotros mismos para poner el foco en los demás. Bueno, eso es en parte la clave para perseverar, para crecer y seguir adelante en la fe. Un medio central es vivir menos para vos mismo y más para los otros. Si usted lo recuerda bien, el pastor Isaías nos enseñó hace tiempo atrás, ¿se acuerdan? Que la vida que vale la pena vivirse es la que se vive para los demás, centrados en Dios. Bueno, quizás se pudiera agregar a eso, yo le agregaré lo siguiente, que la vida que se vive así es la que tiene más certeza de que va a perseverar hasta el fin. La lucha del creyente en la carrera en muchos casos comienza justamente cuando descuida el amor hacia otros para enfocarse de manera egoísta solo en sí mismo. Y si esta lucha la afrontamos todos, porque todos acá hay momentos donde luchamos por ver solamente por lo nuestro, se requiere que cada uno reflexione al respecto. No se puede desobedecer al Señor y descuidar el amor por los demás, porque Él mismo nos manda que no lo hagamos. Si descuidás el amor por los demás, ¿qué pensás? ¿Que a Dios le va a agradar o que le va a desagradar? Le va a desagradar si lo haces. Pero incluso, hermano, pensándolo con más detalle, cuando nos enfocamos a nosotros mismos y descuidamos el amor por los demás, reflejamos una visión distorsionada del Evangelio. Todo lo contrario a lo que el Evangelio nos muestra. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra el Evangelio? Que fue el mismo Cristo el que decidió amar primero a aquellos a los cuales quiso que sean parte de su familia. Fue el Señor Jesús aquel que nos recibió cuando nosotros también andamos errantes por la vida. ¿Y qué decir de nuestra condición lejos de Dios? Éramos prisioneros del pecado y destruidos debido a las consecuencias por una vida repleta de pecado. Y a pesar de todo eso, Él nos salvó. El Señor Jesús, entrando en una sinagoga, le dieron para leer un texto, así dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Y fíjense que lee un texto de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. He venido a ayudarles, a todos ustedes que están acá, a cada uno de los que están acá. Hoy se cumple esta palabra, dice Jesús. Hermanos queridos, hemos sido amados por gracia. Es por gracia que debemos también amar a los demás. La siguiente área práctica que nos da el texto en el versículo 4 es la pureza sexual en el matrimonio. El pasaje prosigue, pero enfocándose en un tema diferente. Dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Este es un texto utilizado en muchas enseñanzas para pareja. Hagamos un análisis para entender qué se está pidiendo y cómo se conecta con lo que el autor de la carta está queriendo explicar. Lo primero es notar respecto al término honroso, la palabra sundeo.
es la idea de algo honorable, algo valioso. Luego se menciona quiénes deben considerar esto para su propia vida. Dice ahí el texto, en todos. Nos resalta que no debe haber distinción. Cada creyente debe prestar atención a esto sin excepción. ¿Qué es lo que debe tomarse como honroso? Dice el texto, el matrimonio. O sea, la unión matrimonial debe ser cuidada en honor y santidad. Aquí se habla también del lecho, una referencia figurada a la intimidad marital. Ese lecho debe ser sin mancilla, o sea, sin manchas, puro. No debe ser manchado con el pecado. Obviamente aquí está hablando de guardarse de toda clase de inmoralidad sexual. Y entendamos de forma correcta este asunto, porque a veces genera mal entendido. Hermanos, la intimidad sexual no es mala en sí mismo. Fue dada por Dios como un regalo al hombre y a la mujer, pero dentro de los límites que Él estableció, que es el matrimonio. Una pareja casada no simplemente puede, sino debe tener intimidad porque es un medio de vincularse espiritual y afectivamente. En 1 Corintios 7:3, Pablo lo presenta no como una opción, sino como un deber. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Habla de cumplir, habla de deber. Pero no es solo un deber obligatorio. El punto es que deben disfrutarlo, así como todas las cosas buenas que el Señor nos da. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo tiempo y en su amor recréate siempre. Si bien no voy a entrar en detalle, este pasaje apunta más al amor en términos de las relaciones íntimas en el seno del matrimonio, a disfrutar de esa intimidad juntos como pareja. Incluso, hermanos, es una barrera de protección en la lucha que tenemos con Satanás, con la carne y con las pasiones pecaminosas que combaten nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, nueva versión internacional, dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Luego dice Pablo, no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora, dicho esto, queda claro que como muchas otras cosas que Dios ha dado, puede ser usado para mal, degradado o corrompido. Por lo tanto, lo que se le pide a los cristianos es que tengan presente en conservar en alta estima, en honorabilidad, al matrimonio y a la intimidad sexual en este ámbito. Que se mantenga limpio, disfrutándola de manera adecuada como Dios estableció que fuera y no dándole lugar al pecado sexual. El texto a continuación advierte de las consecuencias de entregarse incluso al pecado sexual. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El autor presenta dos clases principales y diferentes de pecado en esta área. Primero se menciona la fornicación, que se trata de todo tipo de perversión sexual, ya sea en pensamientos, en acciones, en deseos y en pasiones. Luego se menciona el adulterio, que se trata de cuestiones pecaminosas más de manera particular en el ámbito de violaciones al pacto matrimonial, ya sea físicas o también de pensamiento, de romper el pacto matrimonial por enfocarse en otra persona fuera de ese pacto. No solamente de manera física se puede pasar, sino también en pensamiento. El Señor Jesús lo aclaró en Mateo 5, 27 y 28. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que les espera a aquellos que se entregan a una clase o a otra de estos pecados es lo mismo. Ahí dice, a los que practican la fornicación o practican el adulterio, los juzgará Dios, fornicarios, adúlteros, igual. Él va a juzgar a todo ser humano que practique y viva estos pecados, condenándolos a una eternidad en el infierno si no se arrepienten. En Apocalipsis 21:8 habla de varios tipos de práctica de pecado, de pecadores, y entre ellos dice los fornicarios y varios más también. Y dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Lo que queda por responder entonces es considerar qué quiere enseñar con todo esto el autor. Bueno, creo que el foco es pensar que el cuidado tiene que estar respecto a honrar el matrimonio y guardar la pureza sexual. Es un asunto muy relevante en cuanto a la perseverancia. Eso es lo que está mostrando. La cuarta área práctica que el texto presenta, en la que debemos obedecer al Señor si queremos perseverar en la fe, es la pureza sexual en el matrimonio. O dicho de otro modo, así como el amor fraternal, la hospitalidad y la compasión a aquellos que están pasando pruebas son cuestiones a tener muy presentes en la vida cristiana, si se quiere perseverar, no se puede minimizar tampoco el deber de cuidarnos del pecado sexual. La fornicación y el adulterio son pecados que manchan a los cristianos, que mancillan al lecho matrimonial. Por ende, tienen que ser completamente evitados por los cristianos en su andar. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huid de la fornicación. No se anda con vueltas, huid. Escapad de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Incluso tiene mucha relación con lo visto anteriormente. Los pecados sexuales son justamente la cara contraria al amor genuino, que aquí en nuestro texto en particular se refleja en el afecto fraternal, la hospitalidad y la compasión. Pero en cualquier otra muestra de amor genuino, el pecado sexual es la cara completamente opuesta. Todo lo contrario, fíjese, si usted quiere ver esto cómo es, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 3, muestra que hay un claro contraste. Dice allí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ven? Amor genuino, amor de Dios. Y fíjense el versículo 3, pero, y aquí está el contraste, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es claro el texto, hermanos, no puede tolerarse ni un poquito de este pecado. Pero siendo honestos, es una realidad que probablemente podía afectar a la audiencia original tanto como nosotros en este tiempo, porque es de los pecados más peligrosos con los cuales los creyentes se enfrentan y luchan. Es terrible la lucha, hermano, no solo por la gran influencia mundana, la cual es terrible. De todos lados somos castigados y enfrentados y atacados por el pecado sexual que quiere entrar por donde sea. No solamente que pasa eso, sino por lo débiles que podemos ser ante eso. Y por lo orgullosos que somos en no reconocer nuestra debilidad. Pero también hay una realidad que hace que esto empeore y que no se puede dejar de mencionar. Las terribles consecuencias que provocan esta clase de pecados. Hermanos, los muchos ejemplos del Antiguo Testamento deben despertar nuestra atención. Lee la historia de Sansón, la historia de David, la historia de Salomón, hombres que sirvieron al Señor, pero que sufrieron dolor y aflicción a causa de no cuidarse de este pecado. Pero no son los únicos. La cantidad de hogares destruidos, de matrimonios rotos, de ministerios terminados y de creyentes quebrantados a causa de estos pecados, nos recuerda que esta exhortación no debe tomarse a menos. Y justo cuando escribía hoy esta parte y terminaba de desarrollarla, justo se me dio de escuchar un pastor amigo hablando al respecto. Y me pareció muy claro lo que él decía. Él decía cosas así. Afirmaba que el pecado nunca trae ganancias, siempre trae pérdidas, pero sin dudas decía él que el pecado sexual es la muestra más clara de eso. Él decía, el pecado sexual te parece que te va a bendecir, pero te va a liquidar.
Él decía, ha destruido más a las vidas que el alcohol y la droga juntos. Lleva a mentir, a robar, a engañar y hasta matar. A la amargura, al odio, a la difamación, a chismes y sobre todo a la dificultad de perdonar. Cuando lo escuchaba me pareció muy tremendo lo que decía este pastor amigo, pero es muy cierto, hermano. Por lo tanto, es claro que debemos estimularnos mutuamente a obedecer este mandato del Señor, a cuidarnos en esta área, hermanos, a no ser orgullosos. Y aquellos que tal vez, especialmente quizás hermanas o hermanos, quien sea, tal vez nos hace una lucha muy fuerte, ayudar a los que son más débiles. Y no mirarlos y apuntarlos con el dedo acusador porque no tenga esa lucha, ayudarlo. Como iglesia tenemos que ayudarnos y apoyarnos en esta área, porque así es que vamos a poder perseverar correctamente en el camino. Finalmente, el último área práctica es el contentamiento en lo material, versículos 5 y 6. El pasaje finaliza con un pedido más del autor a sus lectores. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Se presenta una exhortación adicional. Se anima a los creyentes que sean cuidadosos en cuanto a cómo se manejan en otro asunto muy importante en sus vidas. Dice que sus costumbres, o sea, sus actividades diarias y regulares, sean sin avaricia. La palabra usada en el original para sin avaricia es una sola palabra, es la palabra afilarguros. Es la idea de actuar de manera desinteresada en cuanto a lo material. O sea, sin un afán desmedido por las posesiones, en definitiva, sin un amor por el dinero. Pero no solo se manda a evitar actitudes codiciosas, sino también se requieren que vivan contentos, dice ahí, con lo que tienen en este momento, ahora. Como vemos a lo largo de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos que el carácter del creyente no solo se identifica por rechazar lo malo, sino también por procurar reemplazar eso malo por buenas virtudes. Eso lo hemos visto muchas veces. Un ejemplo muy sencillo lo tenemos en Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 9. ¿Se acuerdan? Un texto que ya vimos. Dice primero, el amor sea sin fingimiento, y aquí viene el concepto. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Esa es la clave. En este caso se ve algo de eso justamente. Tanto como el Hijo de Dios debe procurar alejarse de la avaricia o de la codicia, es como que también tiene que aferrarse al contentamiento. ¿Ven? Alejarse de lo malo y buscar lo bueno. Ahora, ¿qué es esto del contentamiento? Bueno, el contentamiento básicamente es sentirse satisfecho y feliz por lo que se tiene, sea poco o sea mucho. Eso es el contentamiento básicamente. Pablo lo relata un poco en Filipenses 4:10. Él recibe una ofrenda de los hermanos de Macedonia y fíjense su actitud. Él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, él va a decir, no lo digo porque tengas que hacer, o sea, no es que me puse contento porque ahora tengo mucho, no. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Él está contento por la muestra de amor, sin importar si era mucho o era poco. Él dice en definitiva, y esta es parte del contentamiento, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando, no sé, hay en la mesa un plato de matambre a la pizza, gloria a Dios, gracias Señor, y cuando hay un mate cocido con pan, gracias Señor, gloria a Dios. Eso es el contentamiento. Cuando sirven en la mesa Coca-Cola, cero, ¿no? La más cara, gloria a Dios. Y cuando tomamos jugo, ¿no? El sobrecito o agüita, gloria a Dios, gracias Señor también por eso. Eso es estar contento.
Contentamiento, sea con mucho o sea con poco. Y a ver, cuando hablamos de contentamiento, estar satisfecho, sea mucho, sea poco, no es estar contento con lo poco porque me comen los piojos porque soy un perezoso, no. En 2 Tesalonicenses Pablo es claro, el que no quiere trabajar que tampoco coma. No se trata de que no tengo poco y le doy gracias a Dios porque soy un vago. Tengo que trabajar y ganarme el pan con el sudor de mi frente. El punto aquí es que uno siente paz en su interior por lo que Dios le ha provisto, lo cual se refleja en que no se queja ni se abruma por lo recibido. Pablo le habla a Timoteo y le aconseja al respecto. Y le dice en 1 Timoteo 6, del 6 al 10, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Para resaltar más este concepto, el autor menciona referencia al Antiguo Testamento que apoyan su enseñanza. A continuación dice el texto, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La primera cita se basa en textos de Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 y 8. Y Josué 1.5 dice allí, en Deuteronomio, por ejemplo, 31.6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Versículo 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Josué capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En ambos casos se trata de Dios hablando. Primero a Israel de manera colectiva, a Israel la segunda generación, la que va a entrar en la tierra prometida, y a Josué también de manera individual, prometiendo a ambos que no los iba a desamparar, aquí el término alude a que no los iba a soltar, no te voy a soltar y no te voy a dejar, no me voy a ir adelante y te voy a dejar atrás solo. Todas estas personas podían confiar que el Señor estaría con ellos, aunque la situación que iban a pasar, como era la conquista de Canaán, les pudiera generar dudas y temor. ¿Qué va a pasar más adelante? Porque bueno, estuvimos tantos años en el desierto, ya nos habíamos acostumbrado al maná, más o menos la piloteábamos, ¿no? Pero ahora va a estar difícil, vamos a tener que ir a pelear, vamos a tener que entrar en Canaán, una ciudad con gigantes. ¿Por qué podían confiar? Bueno, porque Dios es fiel. Y porque Él no está con los suyos porque los suyos lo merezcan, sino porque a Él le place hacerlo y lo va a hacer. Y Él promete, y lo que promete cumple. Si Él dice a su pueblo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar, ¿te va a dejar? No. ¿Te va a desamparar? No. Pero pastor, ¿sabes? Está complicado el negocio ahora. ¿Te va a dejar? No. ¿Te va a desamparar? No. La conclusión de esta verdad la hace el autor al citar otro texto, Salmo 118, 6. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En este pasaje el salmista presenta una palabra de gratitud a Dios. Sabe que Él está a su lado, por lo tanto, no tiene que temer de lo que alguien le pudiera hacer. Ahora, con esto en vista, podemos decir que lo que le está enseñando a la audiencia original y también a nosotros es que se puede vivir en contentamiento, básicamente porque si el Señor está presente no hay nada que temer. Si ya lo tenemos a Él, ¿por qué más podemos estar
insatisfechos. Sea Egipto, sean los pueblos cananeos, sea el mismísimo imperio romano, o sea quien sea, nada debería generar preocupación en cuanto a lo porvenir, porque alguien más grande que él, muchísimo, infinitamente más grande, está con el creyente. En conclusión, la quinta área práctica en la cual debemos obedecer al Señor para perseverar en la fe es el contentamiento en lo material. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay abundancia o tranquilidad en nuestro entorno, es fácil sentirse tranquilo y satisfecho. Cuando las cuentas te cierran a fin de mes, bien, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí sí, ¿no? Pero ¿qué acontece cuando no es así? Cuando pasamos momentos de escasez o escuchamos malas noticias acerca de lo que pueda pasar en el futuro, ¿seguimos estando contentos con lo que tenemos ahora? Para los hermanos de aquel entonces la situación no era muy esperanzadora, ya vimos que probablemente le esperaba algo peor y de hecho pasó, pero eso no importaba. Aquí el autor le dice, bueno, confíen ahora, después, bueno, les doy lugar para que confíen. No, tenían que seguir confiando en que Dios estaba con ellos y por lo tanto no andar en contentamiento era una muestra de desconfianza o ingratitud hacia Dios. Pero sobre todas las cosas sería una actitud que les jugaba en contra a la hora de perseverar. Porque ¿quién tiene fuerzas para continuar cuando piensa que no va a poder llegar? Nadie. Solo aquel que está confiando que no le falta lo necesario es entonces el que con persistencia va a seguir avanzando sin importar lo que le pase. Por eso, Filipenses 4:13 está en ese lugar, pero está entendido por alguien que comprende lo que es el contentamiento. Que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando recibe una bendición en lo material, como cuando tiene nada. Sigue diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su victoria está puesta en que está en Cristo y nada más. Por eso está plenamente satisfecho y no tiene temor en cuanto a lo que va a pasar. Hermanos, en la carrera del creyente no se vence por ser fuerte, por ser inteligente y tampoco por tener la heladera más llena, sino por confiar en aquel que proveerá todo lo que necesitamos. Sabemos que los macedonios eran gente pobre, pero eran generosos. Y por eso Pablo les asegura y les dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Antes de avanzar, hermano, el domingo pasado se nos hablaba un poco acerca de la confianza en Dios, incluso en medio del desorden social. Y me encantó, fue mucha bendición para mi vida, pero creo que el pasaje aquí nos ayuda a reflexionar nuevamente. También, como decía mi mamá, voy a meter la cuchara yo también, un poco en el tema. En esta semana, hermanos, se escucha como una campaña de miedo en cuanto a las votaciones, que dice más o menos así. Te lo voy a mostrar como lo veo yo. Votame a mí, porque si votás al otro, te va a sacar tus derechos, te va a poner todo recaro, no vas a tener para comer, un montón de cosas. Hermano, eso es absurdo. Nadie debe votar con miedo. ¿Saben por qué? Porque en definitiva, el que nos proveerá de lo que necesitamos no es ni el que miente o que diga la verdad, ni tampoco el otro, sino que, como dice nuestro texto, nuestra confianza es que Dios es nuestro ayudador. Entonces, ¿qué miedo voy a tener? ¿Cómo le voy a dar lugar al miedo?
El miedo es para la gente del mundo que no tiene a Dios. Pero si yo tengo a Dios de ayudador, no necesito que nadie me diga, te doy esto, porque Dios es el que me da. Entonces, no haga caso a esas cosas. Dios es nuestro proveedor. Él ha determinado proveernos del pan de cada día. Por eso confiamos en Él y vivimos satisfechos cada día por lo que nos da. Porque nunca nos ha faltado y Él no nos hará faltar. El problema está en que nosotros tengamos contentamiento con lo que nos da. Israel y Josué no vencieron por lo poderosos que ellos eran, sino porque el que estaba con ellos era el Señor y porque confiaron en Él y obedecieron rectamente lo que les mandó hacer. Fue, como vemos en capítulo 11, versículo 30, ¿por qué fue que vencieron? Fue por la fe en el Señor. Dice ahí, por la fe cayeron los muros de Jericó. No fue porque gritaron mucho, no fue porque tenían mejores armas, fue por la fe, porque confiaron. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Dónde está puesta tu confianza, querido hermano y hermana? Tu contentamiento, ¿de qué depende hoy? ¿De qué dependerá mañana? Estas palabras finales me animan a hacer un llamado a aquellos que hoy me escuchan y que están lejos de Cristo. Hoy has oído el mensaje del Evangelio, lo que Jesús vino a hacer a este mundo para salvarnos y lo que hará cuando regrese a juzgar al mundo entero. Si vos te das cuenta, si has venido por primera vez o ya has venido un par de veces, ves que en cada reunión dominical explicamos en detalle el mensaje de salvación, porque es necesario que primero puedas entenderlo bien, pero claramente es que no alcanza con eso. No alcanza solo con entender el mensaje, tenés que creer en este mensaje. Y dar un paso de fe significa abandonar tu vida de pecado y arrepentido venir a Cristo humildemente para reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Todos los que estamos aquí alabamos a Dios por la salvación que nos ha otorgado por gracia. Tuvimos que reconocer nuestra bancarrota espiritual, confesar que no había nada bueno en nosotros mismos para poder salvarnos y clamar al Señor para que perdone toda nuestra maldad. Eso es lo mismo que vos tenés que hacer en esta tarde si querés recibir también la salvación. Fue solo por su misericordia que hemos recibido el perdón de los pecados y la vida eterna. Es por eso que te animo a que vos también te reconcilies con Dios por medio de Cristo. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer, querido oyente? Vení hoy a Jesús, no esperes más.